realmente la discriminación ha existido desde siempre. En México hay muchos tipos de discriminación, los vamos a ir platicando a través de este tiempo que tenemos, pero pues siempre hay como una que es la más conocida, una que es la que más, quizás más publicidad tiene, pero discriminación hay en muchos ramos y muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta y creo que esas son las discriminaciones más dolorosas y más importantes, porque si no nos damos cuenta, difícilmente las vamos a combatir. Esto es Noche de Jueves, Noche de Research Lab. Muy buenas noches. Esto es Noche de Jueves, Noche de Researchland y yo soy Luis Muñiz. Y como cada jueves, como cada noche, me acompaña Pablo Levi Covarrubias. Pablo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Feliz de estar otra noche de jueves departiendo con los cuates y compartiendo opiniones. Buenísimo, muchas gracias Pablo y Giovanni Sanabria. Gio. Luis, buenas noches. Pablo, buenas noches. Encantado de estar aquí esta noche de jueves con ustedes y vamos a platicar un tema bien interesante. Cuéntanos, Luis. Si no, me gustaría entrar un poquito con Lili. Vamos a preguntarle a Lili. Hey Lili, ayúdanos entendiendo el Día Mundial de la No Discriminación, por favor, Lili. El Día Mundial de la No Discriminación se estableció el 1 de marzo de 2014 por ONU-SIDA. Su propósito inicial fue combatir la discriminación contra personas con VIH-Sida, pero rápidamente se amplió para incluir cualquier tipo de exclusión o desigualdad basada en raza, género, orientación sexual, discapacidad o condición económica. Su símbolo es la mariposa, representando transformación y cambio hacia una sociedad más inclusiva. Una sociedad más inclusiva. ¿Ustedes sabían esta parte de que empezó para pues, no discriminar, no separar, segregar a las personas que tenían VIH? A mí me pareció muy interesante cuando lo leí por primera vez. Yo no sabía, creo que el VIH fue en su momento una punta de lanza de este tema de la no discriminación. Hoy empiezan a sonar otros temas que son Exacto. interesantes también, el tema sobre todo de la discriminación de género, ¿no? Ujú. Y esto lleva un problema consigo importante que es la desigualdad en todos los entornos a nivel económico, sobre todo, en el tema de género. Creo que por ahí es un primer momento que tendríamos que tocar y después ir desplazando hacia las demás formas de discriminación que existen. Ahora, la discriminación, Pablo, ha sido histórica, ¿no? O sea, Sí, eso es justo lo que iba a decir. Este, Se crea este Día de la No Discriminación por este tema tan importante del VIH-Sida, pero la discriminación ha existido desde siempre, ¿no? O sea, ¿a poco crees que los españoles no discriminaban a nuestros indios, nuestros indígenas de aquí de México? Claro que los discriminaban, ¿no? Y los ingleses llegaron y tal los discriminaron que mataron a todos los residentes de las sierras en donde estaban llegando. Entonces, realmente la discriminación ha existido desde siempre. En México hay muchos tipos de discriminación, los vamos a ir platicando a través de este tiempo que tenemos, pero pues siempre hay como una que es la más conocida, una que es la que más, quizás más publicidad tiene, pero discriminación hay en muchos ramos y muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta y creo que esas son las discriminaciones más dolorosas y más importantes porque si no nos damos cuenta, difícilmente las vamos a combatir. Claro. Y le estás dando al clavo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de discriminación, pero también es como por generación. Y me refiero a generación no tanto a millennials, zetas, sino por el momento, la etapa en la que se van destapando, vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta que estamos cometiendo errores, ¿no? Y entonces ya nos dimos cuenta que se discriminó a un sector de la población vulnerable, como fue su caso el SIDA, y así cada etapa, cada momento ha tenido su grupo vulnerable, digamos, ¿no? Y eso me lleva a preguntarles, muchachos, ¿cuáles son estos grupos vulnerables que tenemos mucho más focalizados hoy en día? yo creo que la población en general está vulnerable ya ante la discriminación. O sea, la discriminación va de cualquier lugar hacia cualquier lugar. Es decir,
en algún punto histórico la discriminación iba hacia las personas judías en Alemania. Claro. Después emigramos. Antes de eso, existió la discriminación a los pueblos originarios, tanto en Estados Unidos como en toda América Latina. Ha habido discriminación incluso entre los romanos y los judíos desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, siempre ha existido puntos de discriminación que son importantes y que van de cualquier lugar hacia cualquier lugar, ¿no? Podríamos decir que existe un estereotipo fijo de discriminación, el estereotipo típico de la persona que discrimina a otro, pero la verdad es que no lo existe. Esa es una realidad. Y además, porque además, ¿qué tanto sería caer en la misma discriminación? Decir, este cuate tiene estos rasgos, tiene esta personalidad, tiene estas formas, y seguramente es alguien que discrimina, es un racista, discriminador, etcétera. ¿Qué tanto caemos en ese mismo discurso de ida y vuelta, no? Ahora está más reconocido el tema del bullying, por ejemplo, que es una clase violenta de discriminación. Pero, ¿qué es lo que lleva a esa persona a volverse un ente que discrimina? Un bully, Un bully, ¿no? Seguramente tiene que ver con conceptos sociales, con conceptos familiares, con cómo se educó, pero más allá de eso, el daño que le puede generar a la persona discriminada, ya a la propia sociedad, creo que es un tema bien relevante. Por eso tiene que estar en el centro de la conversación este día de la no discriminación. Y pensando en México, el 23.7% de los mexicanos reporta haber sufrido algún tipo de discriminación en los últimos años. Esto según el INEGI. Pero además, los grupos más afectados, que era un poquito lo que les preguntaba hace un momento, las personas de el colectivo LGBTQ+, personas con alguna discapacidad, trabajadoras del hogar, trabajadoras de limpieza del hogar e individuos de alguna comunidad indígena son los grupos vulnerables o los grupos más vulnerables, más violentados por algún tipo de discriminación. ¿Qué opinan de esto, muchachos? Yo creo que son las más famosas, ¿no? O sea, sobre todo la parte de LGBTQ+. Que han tenido más foco. Exacto, que han tenido más foco, que se han quejado más, y está bien, que han levantado la voz de una manera súper categórica en esta materia, y está bien porque, insisto, si no sabes, pues está difícil que la combatas, entonces está bien levantar la voz. Para mí uno de los grupos más discriminados que existen en este país son las mujeres, empezando por ahí, ¿no? Históricamente, las mujeres que tienen discriminación en todos los sectores. Mira, por ejemplo, las mujeres reciben 85 pesos por cada 100 pesos que recibe un hombre, ¿no? Entonces hay una discriminación hacia las mujeres en el tema de la brecha salarial. Las mujeres reciben discriminación a la hora de conseguir puestos. Hay mucho menos mujeres en puestos, digamos, a niveles altos de ¿cómo se llama? En el gobierno federal, Claro, sí. que hombres, Sí. ¿no? Entonces, por ahí ya también hay una discriminación en términos de que no pueden conseguir trabajo. Y hay otro tipo de discriminaciones que se dan a las mujeres que quizás sí las tenemos claras porque todos sabemos que hay esta discriminación de género, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tanto hemos avanzado? Sí decimos que sí, no, sí, somos iguales que los hombres, somos iguales que las mujeres, y las mujeres levantan la voz y demás, pero en realidad hemos avanzado. ¿Quién sabe? No estoy tan seguro. Hace poquito hicimos una encuesta y la hacemos con cierta frecuencia, como cada año, cada 2 años. Siempre sale más o menos lo mismo. O sea, no se ha mejorado para nada en ese tema. Hay otras discriminaciones, la discriminación. Por ejemplo, estaban hablando del VIH-Sida en términos de la discriminación de salud, ¿no? Porque es un tema de salud. Pero, ¿y la gente obesa? No es discriminada, es súper discriminada la gente obesa por su
por tu peso, porque no te puedes mover. Mira, ahí viene el gordito, mira cómo suda el gordito, mira. No, entonces todo el tiempo están discriminando a la gente que tiene sobrepeso, cuando el sobrepeso es uno de los temas de salud más importantes que tiene este país, que además luego te conlleva a otras enfermedades, diabetes, etcétera, y demás. Estamos haciendo cosas contra el sobrepeso, sí, estamos haciendo cosas para evitar la discriminación a gente que tiene sobrepeso. Yo creo que no. Ujú. Y hay una normalización, de pronto. Normalizamos el burlarnos del que es diferente, el burlarnos del que tiene esta enfermedad, comorbilidad, lo que sea. Pero entonces de pronto ya lo tenemos tan interiorizado que nos damos cuenta realmente, y me gustaría dejarlos con esta pregunta para tomarnos un corte rapidísimo y pero volver con esta pregunta. ¿Qué tan normalizado lo tenemos que ya ni cuenta nos damos cuando nosotros mismos somos los que estamos discriminando, dándole más fuerza a este ente negativo de la discriminación, ¿no? Pensemos en ello, reflexionemos un momento y volvemos en un momento. ¿Estás al tanto de lo que se dice sobre tu entorno? En Researchland utilizamos social listening para analizar conversaciones en redes sociales, incluso aquellas que no te mencionan directamente. Detectamos oportunidades, prevenimos crisis y generamos insights clave para impulsar tu estrategia. A través de inteligencia artificial, transformamos miles de conversaciones en información relevante que te guía a tomar decisiones más informadas. Escucha el pulso de tu entorno y fortalece tu estrategia con Researchland. Pues ya estamos de vuelta y nos quedamos platicando y preguntándonos cómo es, si podría pasar. Quizá es que nos está ocurriendo que no identificamos el momento en que nosotros mismos somos quienes estamos discriminando. ¿Qué opinan, muchachos? No solamente creo que la respuesta es sí, o sea, sí normalizamos que discriminamos, sino además lo justificamos, ¿no? O sea, Claro. volviendo un poco al tema del que platicaba Pablo, y yo sí puedo hablar abiertamente, ¿no? Porque pues no solamente decimos, el gordo, vamos a hablar del gordo porque es un problema de salud, sino además creo que le estoy haciendo un bien al exponerlo, ¿no? O sea, creo que él está mal porque quiere ser gordo, porque lo que sea, ¿no? Y entonces no nada más lo normalizamos hablar del tema y normalizamos hacer sentir mal a una persona, sino además lo justificamos creyendo que nosotros vamos a resolver el problema de salud pública exponiendo a esa persona, ¿no? Entonces, Lastimando a esa persona. y eso volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Voy a ser reiterativo con esto. Ujú. No nada más va de un ámbito social o de un ámbito personal o de un ámbito físico a otro, sino va de cualquier lugar a cualquier lugar, ¿no? Uno de los datos más interesantes que pudimos recuperar es del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, en la CONAPRED, que dice que el 70% de los casos de discriminación son laborales. Entonces, vaya, posiblemente es lo que decía Pablo, son los más identificables, los más denunciados, los más lo que sea, porque es un... ¿Por qué no me vas a decir? Porque de pronto la discriminación no está también en la casa. O sea, esto que decías ahorita con la cosa del peso, no falta el tío o la tía que te dicen, ay, estás subiendo de peso, estás embarneciendo. A nadie le gusta la gente gorda, no sé, ese tipo de cosas ocurren de pronto en la familia también. Y esas quizá no se denuncian, no se alza tanto la mano porque es la familia. Mira, desafortunadamente la discriminación está en todos lados, solamente hace daño y muchas veces no nos damos cuenta, u otras veces sí. ¿Qué te parece estas palabras? Fifis y chayos, Ah, conservadores y liberales, y liberales. Sí, sí, sí. corruptos y honestos, neoliberales, aspiracionistas, clasistas, déspotas. ¿Te suena conocido? Bueno, pues es una conversación que hay a nivel político en este país, que hay a nivel político en otros países del mundo. Muchísimos gobernantes hoy por hoy utilizan este tipo de conversación en el ámbito político para crear bandos. Y los bandos finalmente crean discriminación de un bando contra el otro. Ujú. Entonces, nosotros vivimos la discriminación desde la conversación política que se da a través de los máximos líderes de muchos países, incluido México. Claro. Pero la polarización es un tema
bien importante en la política, o sea, es bien aceptado además, ¿no? Nosotros justificamos, de nuevo, justificamos el tema de la polarización diciendo, es que sí es cierto, sí, los fifís o los chairos o lo que sea, ¿no? Y entonces esta imagen icónica de la persona que está haciendo alusión a este tipo de descalificativos termina siendo un referente social en vez de tomarlo como una persona que está discriminando a otro y que está haciendo sentir mal a otro y que está minando su autoestima, ¿no? Porque lo importante de la discriminación es qué pasa después. Es decir, cómo minas la autoestima de la persona, cómo minas su confianza en sí mismo y termina volviéndose o un problema social, ¿no? Porque se crean hábitos incluso violentos, ¿no? Y podemos empezar a entrar en temas como de homicidas y de delincuentes y de asesinos seriales, pero también cómo esta persona puede desarrollar trastornos mentales que pueden derivar en cosas bien radicales, ¿no? Depresión, el propio homicidio o el suicidio, ¿no? Es un tema bien relevante que no le damos el foco y que al final justificamos en la medida de querer ser parte de un entorno social que está dañado, pero no hacemos nada para movernos a educar a esas personas para que dejen de discriminar, para quitarles esta cosa de la mente de te voy a educar a través de decirte cosas que te hagan sentir mal para que entiendas esto, ¿no? Y a lo mejor puede ser mucho más complejo desde dónde viene el te hago sentir mal, pero me encanta cómo el Pablo le da el clavo en viene desde todos lados totalmente normalizado. Chairos, o sea, de pronto, ¿qué pasa con esas personas que ya se identificaron con que un personaje político a nivel nacional, mundial, les llame chairos, les llame fifís, ¿no? Sí hay una repercusión en nosotros. Sí pasa algo cuando te dicen que eres el tal, el cual, el X. Y me gustaría invocar a Lili. Hey Lili, ¿qué impacto hay en la autopercepción, en la autoimagen que tenemos de nosotros mismos cuando somos quienes sufrimos de esta discriminación? El 60% de los mexicanos cree que su apariencia influye en cómo los tratan en espacios públicos. Además, estudios han demostrado que las personas que han sido discriminadas tienen hasta un 40% más de probabilidad de desarrollar ansiedad o depresión. Eso, hay chance, por decirlo de alguna manera, de caer en depresión, etcétera. Pero además terminó siendo más creemos que sigue vigente el como me ven, me tratan, como me ven, me juzgan. Y hoy es una realidad. Claro que es una realidad, en todos lados es una realidad. A ver, hay consecuencias. O sea, a mucha gente le puede parecer chistoso el decir chairos y el decir fifís. No tiene nada de chistoso, genera esta discriminación en muchos ámbitos, genera incluso violencia en las calles, ¿no? Porque va de un coche a otro, se le cierra un coche a otro y el peor insulto que le puede dar es, eres un chairo o eres un fifí, ¿no? Y entonces ya se enojan porque uno se identifica de una, se bajan y se agarran a golpes y quién sabe qué pueda pasar ahí, ¿no? Se han visto desde que sacan pistolas hasta que sacan machetes, a que atropellan a uno, a que lo que sea. Pero generas esta conversación a la hora de discriminar, como quiera que sea el tipo de discriminación, generas esta conversación que lejos de ser divertida, es una conversación que tiene consecuencias. Y que las consecuencias, en el 99.9% de las veces, porque asumo que habrá alguna vez que no sea tan nefasta, es una consecuencia nefasta. Entonces, creo que es un día súper importante este 1 de marzo. Creo que es un día que le tenemos que dar la seriedad que merece. Y la seriedad en términos de todas las consecuencias que genera esta plática discriminatoria en el sentido que sea y a la persona que sea, que no es positiva de ninguna manera. Fíjense, les doy un dato. Según la Encuesta Nacional de Discriminación 2022, 3 de cada 10 personas no estarían dispuestas a rentar una habitación en su casa a una persona transgénero, transexual, transvesti, indígena, de alguna clase particular o una característica particular que no esté alineada a su entorno. Es brutal, me explico, nada como discriminar a
a toda una corriente o a todo un país o a todo un estrato social solo para generar polarización. Y luego lo romantizamos, además, ¿no? Es que, voy a decir frases horribles, discúlpeme usted que me escucha, ¿no? Pero este tipo de frases como, hablas muy bien para ser indígena, que parece como que es en buena onda, pero es lo más horrible que puedes decirle a una persona de una etnia, ¿me explico? Ujú. Es que te ves que estás bajando re bien, ya te ves mejor, Ah, bajaste de peso, qué bien te ves. ¿no? O sea, Sí, está. es brutal ese tipo de comentarios que disfrazamos de buena onda. Ajá, claro, pero para la persona que ha venido sufriendo ese tipo de comentarios toda su vida, pues es un balde de agua fría de pronto, ¿no? Qué padre que seas una directora siendo mujer. Eso es el fan del día de todo el tiempo. Claro, exacto, es de todo el tiempo. Pero hay otro tema que me gustaría tocar con ustedes. Cuando las marcas se suman, ¿qué pasa ahí? Lo están haciendo en pro de la no discriminación, lo hacen solo por marketing, se aprovechan de movimientos como los movimientos feministas, como los movimientos LGBT, o sí lo hacen realmente genuino. Pues es una buena pregunta. Yo quisiera creer en la bondad del ser humano y quisiera pensar que lo hacen para dar a conocer, para que se conozca ese tema en específico, que es una labor sumamente importante. A ver, es bien difícil sumarte a la causa que sea, sobre todo como marca, Ujú. y que no se piense que hay algún tema oculto detrás de que no, pues te estás aprovechando para que te publicitarte más, o te estás subiendo al tren del meme más conocido de la historia, o lo que tú quieras, ¿no? Pero quiero pensar que lo hacen para que la gente se dé cuenta de que existe esa discriminación, porque vuelvo al punto inicial. Si no sabemos que existe y si no sabemos que es un problema, pues difícilmente lo vas a cambiar, difícilmente vas a educar. Y yo creo que esto todo comienza en casa, ¿no? O sea, el 90% de las conversaciones discriminatorias que se dan, me parece que son en casa. Y me parece que nosotros como papás tenemos la obligación de decir, oye, no puedes estarle hablando así a Quien sea. lo que sea que esté discriminando a tu hijo, ¿no? Al gordito de allá, no puedes estar molestando por estar gordito. Diviértete con él, pero no por él, A costa de... a costa de él, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Y entiendo que el mexicano es buller por naturaleza, ¿no? Yo creo que todos fuimos bullers en una cierta medida. Ujú. Pero hay un freno, o sea, hay un lugar en donde yo te puedo bullear a ti mientras tú te estés riendo. Ujú. En el momento que te molesta, ya súper sobrepasé ese freno. Y tú me puedes bullear a mí hasta el momento en donde estamos en el cotorreo. Pero no se pueden tocar estos temas que sí te hacen daño, estos temas que sí te merman, estos temas que te llevan a sentirte mal consigo mismo. Estaba leyendo una estadística en donde 80% de las personas con obesidad han sufrido discriminación y 60% de ellas creen que no han hecho lo suficiente para que no los discriminen. Es decir, se sienten culpables por ser discriminados, increíble, ¿no? Entonces, además hay un tema de culpa, o sea, son puras cosas malas, ¿no? Y sí creo que mucho de la educación y de la normalización de la discriminación se da en casa. Yo, respondiendo un poco a la pregunta de Luis, quiero hacer énfasis en un tema. Creo que está bien que las marcas se estén sumando a esto porque de alguna o de otra manera identificamos pues que existe un problema, ¿no? Eso que dice Pablo, nos ayuda a visibilizar el problema, Pero a darnos cuenta que a lo mejor nosotros estamos ahí, ya sea siendo quien discrimina o quien recibe. Pero eso no ha ayudado en nada, porque según la encuesta nacional de discriminación, otra vez 2022, el porcentaje de personas que ha sufrido un tema de discriminación aumentó del 20.2 en 2017 al 23.7% en 2022. Es decir, va en aumento esta situación. No, Por eso insisto que la educación debería estar en casa. Esta visibilización
hace que te vuelvas consciente, pero no va a cambiar los temas de fondo, porque ya te haces consciente, pero pues si sigues discriminando, pues de qué sirve que te seas consciente. El chiste es que de fondo tú tienes que cambiar. Y esos cambios, la verdad, el 80% de los casos, 90% de los casos se dan en casa. Pero vienen desde uno, sí, claro. O sea, tiene que ser reconocerlo, número uno. Para eso sirve la visibilización, independientemente de si las marcas lo están haciendo por un buen o un mal propósito. Hay algo que se puede rescatar, que es lo están poniendo sobre la mesa. Una vez que uno se da cuenta, reflexionarle. Pero ¿cómo vamos a cambiar? Cambiarlo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a cambiar si la historia que todos los días vemos es polarización? O sea, en este México, en esta realidad, decirle chairo o fifí a un grupo de personas está bien. Es lo normal. Claro. Pero ahí es donde entra la reflexión. Hace unas semanas, Jane Fonda ganó un premio. ¿Sí? Su discurso fue maravilloso. Habló de otro término que también está siendo muy polarizante, que es el wokeismo. Y habló de una manera linda del woke. Palabras más, palabras menos, no tengo el discurso acá. Habla sobre que ella sí está a favor de lo woke. Porque lo woke visibiliza, crea conciencia y te ayuda a generar un cambio de mente, de ideas. Y mientras sea para empatizar con el otro, tener esta capacidad de reconocer la otredad, ya estamos de gane. Ya hay un caminito avanzado. Y en ese sentido creo que tiene toda la razón. El ser consciente, como lo decías, se vale bromear y se vale incluso ser picante, ¿no? Digamos, pero no a costa ni a costillas del otro. Definitivamente no. Creo que mientras algo visibilice, la situación negativa, la vuelva empática para que las demás personas tomen conciencia. No se aproveche porque luego hay movimientos que se jalan para el otro lado y entonces ahora también discriminan. Si no estás a favor, bueno, pues puedes estar a favor o en contra. Entonces el chiste es algo que visibilice, haga empático y haga conciencia para que exista un cambio, sin que se pase para el otro lado y también discrimine, que ha sucedido en varias ocasiones también de esa manera. Pero volvemos al mismo tema, siento yo, perdón que sea yo tan necio con esto. Uno, importantísimo darse cuenta de que todo el tiempo estamos discriminando. Dos, darse cuenta de en qué estamos discriminando y a quién estamos discriminando. Tres, no los grupos más conocidos son los más discriminados. Normalmente no. Son en ese momento ese grupo que se vuelve mucho más conocido empieza a perder discriminación nada más por el simple hecho de ser mucho más conocido. Y surge otro grupo que empezamos a discriminar y que ni idea a nadie. En la sombra. Y está en la sombra. Y ese es el que más daño puede estar recibiendo. Claro. Y tres, asumir las consecuencias de lo que está pasando. O sea, no era en el 3, ya era como en el 5, en el punto 5, pero asumir las consecuencias, darnos cuenta que esto tiene consecuencias, que genera violencia en las calles, que genera gente que se deprime, gente que se llega hasta suicidar, genera un bolón de cosas horribles. Lo que pasa con nuestros connacionales cuando se van a Estados Unidos y sabemos que son discriminados, ¿no? Ahora lo estamos haciendo nosotros con ahora ya tan famoso la gentrificación. Se lo estamos haciendo a los extranjeros un poco. Deberíamos caer no deberíamos. Estamos cayendo y no nos estamos dando cuenta. No, creo que sí nos damos cuenta, pero es que lo justificamos y lo romantizamos. O sea, entonces cuando me afecta a mí, sí vale la pena hacerlo. Pero cuando es al revés, entonces no, me explicó. O sea, ahí sí me ofendo. Lo mismo en Estados Unidos. Muchos migrantes discriminan a otros mexicanos porque no quieren ser deportados, porque quieren subirse a este
pues tren que decía Pablo, ¿no? Entonces, pero cuando los deportan, entonces son discriminados y entonces sufren las consecuencias de eso, ¿no? Nosotros, la discriminación va y viene de cualquier lugar hacia cualquier lugar, de nuevo, y afecta a cualquier clase, a cualquier persona, a cualquier forma. Ujú. ¿Y qué pasa en otros lados? ¿Será que habrá otros países mucho más avanzados que nosotros y tengan políticas, tengan mejor trato ante este tipo de temas? Me gustaría invocar una vez más a Lili. Y ya estamos entrando a la recta final, muchachos, pero no quiero irnos sin esta reflexión final, ¿no? Hey, Lili, ¿qué pasa en otros países en términos de la discriminación? Canadá, Suecia y Países Bajos son líderes en políticas de inclusión. En Canadá, las empresas deben cumplir con normativas de diversidad para recibir ciertos incentivos fiscales. Suecia ha integrado educación en igualdad en su sistema escolar, lo que ha reducido los casos de discriminación reportados en un 20% en la última década. Qué dato tan horrible porque además de todo es forzada, ¿no? Es una inclusión forzada, no es una inclusión natural, no es una inclusión de decisión, sino es voy a imponer que sea así porque pues si no, no hay de otra manera. No sé qué opinan ustedes, pero Pues igual ¿sí? sucede aquí. 50% más uno de los diputados tienen que ser mujeres. Es a fuerza. Tienes que tener X cantidad de mujeres en el equipo de la Secretaría de X. Y en algunas empresas lo mismo. No deberíamos ni de estar hablando de esto. Es decir, no es tema de conversación el incluir a las mujeres en todos o a otros grupos en todas las actividades que se hacen y que compitan de manera igual que cualquier otra persona, ¿no? No debería de ser ni siquiera un tema de conversación el poner este tipo. Yo coincido contigo, este tipo de leyes en donde a fuerzas tiene que funcionar de esa manera. También son discriminatorias, nada más que son discriminatorias en contra del que discrimina. Entonces, pues no creo que vaya, no creo que es la forma de resolverlo. Es una cosa social, es una cosa de la persona, es una cosa de educación, de moral, o sea, de un montón de cosas que Y tampoco estamos son, lejos de tener. tampoco son las potencias las que no discriminan. Hablamos de países como Canadá, Suecia. Estados Unidos es donde más se discrimina. Exactamente, Estados Unidos, que es la potencia económica, también discrimina. Rusia también, ¿me explico? O sea, son países desarrollados, pero no es un tema de desarrollo económico, es un tema de educación, como dice Pablo, y de conciencia, ¿no? Entonces, el primero que tienen que hacer conciencia, pues es la propia familia. ¿Para qué? Para transformar esta discriminación de Para poco. poder educar a los que vienen a pues, ser más empáticos, que fluyamos mejor, ¿no? Darnos cuenta de nuestras propias carencias, incluso para poder pues, empezar a construir desde ahí. Totalmente. Y esas cadenas, bueno, serán distintas mañana. Bueno, muchachos, ya estamos en el final de este programa y como siempre llegamos a las arenas movedizas. A la sección favorita de todos. Ah, no, pero es que hoy sí me toca pregunta, entonces ya. Sí, Te toca ahora hoy te toca preguntar. tú respondes, a ver si. Ahora te va a tocar primero, ¿sabes por eso? No es discriminación. No, de ninguna manera. Por favor, estamos hablando de... Ese es un bullying que agradezco. Bueno, ¿has identificado en ti mismo algún acto discriminatorio que antes no veías? Yo creo que sí, a lo largo de los años hemos hecho o he hecho conciencia de esto que estamos diciendo. Yo mismo he sido frecuente víctima de discriminación por lo que estamos diciendo, ¿no? Obviamente de niño era el niño gordo que estaba chido bullear, ¿no? Y que no era nada divertido para mí. Y de regreso lo que pasó es que aprendí a ser congruente, ¿no? O sea, aprendí a utilizar esos mismos métodos para defenderme. Y eso también está mal, ¿me explicó? O sea, no puedes defenderte haciendo la misma conducta de la cual eres víctima, ¿no? Creo que es una reflexión importante, creo que ahí es donde tenemos que estar. Nadie puede discriminar a nadie por ningún lado o por ninguna razón. Y no estamos exentos. Y no estamos exentos. Entonces, pues creo que la primera reflexión importante que he hecho es, pues no puedo defenderme de esa forma, ¿no?
Sí, sí. Y no tirar la primera piedra porque todos hemos sido culpables alguna vez, ¿no? Esta está linda, Pablo. Digo, sigue siendo arena movediza, pero me parece que está linda esta pregunta. Si tuvieras que explicarle a un niño lo que es la discriminación, ¿cómo se lo explicas a alguien pequeño? Ay, qué buena pregunta. Pues sí, desde ahí yo creo que empieza el problema, ¿no? ¿Cómo nosotros como papás le vamos a explicar a nuestros hijos lo que es la discriminación y sobre todo que aprendan a no discriminar? Yo creo que es con un ejemplo práctico, porque eventualmente, desafortunadamente, eh, todos vamos a ser discriminados o vamos a discriminar a alguien de alguna manera. Entonces tendrías que decirle, ¿te acuerdas cuando te pasó esto? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué, qué te gustaría que la otra persona te hubiera dicho en vez de decirte lo que te dijo? Y cómo hacerlo consciente de sus sentimientos, porque, insisto, creo que la parte importante de la educación en este tema es la consecuencia que se da en los distintos seres humanos. Entonces puedes sentir odio, puedes sentir rabia, puedes sentir depresión, puedes sentirte culpable, puedes sentir un montón de cosas. Cuando haces consciente al niño de eso que sintió, entonces creo que el aprendizaje se queda mucho más tiempo. Yo tengo una última arena movediza para ti. Muy bien. A ver. Alex. ¿En qué punto trazamos lo que sí queremos nosotros hacer? Es decir, ¿dónde está nuestra voluntad y dónde empieza la discriminación? Es decir, ¿dónde trazamos la línea entre decidir lo que sí queremos y no queremos hacer y lo que discrimina al otro? Quiero ver si entendí bien la pregunta. O sea, ¿qué tanto yo soy libre de decidir si quiero pertenecer a un grupo social o no? ¿Sí? Ir a algún lugar o no. Ok. Pues creo que primordialmente tiene que ser, tenemos que estar abiertos. En lo personal, yo mantenerte abierto a sí ir, conocer a otras personas, otros lugares, otras formas de pensar, ¿no? Principalmente. Porque si no, ahí es donde entra la reflexión de la que hablábamos hace rato con Pablo, para poder entonces sí decidir si te gusta o no te gusta y por qué no te gusta, ¿no? No es nada más tajantemente yo no quiero hablar con hombres blancos en un podcast, ¿no? No, hay que hacerlo, hay que estar, hay que dar ese chance para darte cuenta que sí quería hacerlo, ¿no? Sí está padre, sí está divertido, ¿no? Creo que por ahí. No más mi respuesta. Cabe aclarar que el hombre es que blancos de un podcast es chiste local de discriminación importante, pero bueno, está bueno. Esa fue la respuesta. Pero bueno, reflexiones finales. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? No, yo sí, solo la reflexión final. La discriminación es un tema serio. La discriminación es un tema que puede llegar a hacer daño a una persona, no nada más en lo personal, en lo moral, sino también en lo físico, que he escalado en niveles muy importantes. Y hoy el mensaje que sí quiero dejarle a usted que nos escucha, que nos ve, es: hagamos reflexión. ¿Qué es el punto en donde ya no hay un retorno entre lo que estoy haciendo y dañando a una persona y lo que sí puedo hacer dentro de mis derechos o de mi personalidad, ¿no? Esta frase con la que creo que vale la pena cerrar: mis derechos terminan Donde los tuyos empiezan. Eso está buenísimo, sí, claro. Sí, yo también, aunando o complementando un poco lo que estás diciendo, yo creo que es un tema súper importante, es un tema que le tenemos que dar la seriedad, es un tema que tenemos que trabajar en casa, no discriminar nunca a nadie por ningún motivo. Las consecuencias de esto son horribles y darnos cuenta que siempre vamos a funcionar mejor en equipo, siempre vamos a ser mejores cuando somos más, cuando estamos unidos, cuando somos todos los que vamos por el mismo camino y hacia el mismo fin. Eso siempre va a jalar mejor. Exacto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Me quedo con muchísimas reflexiones. Esto último que decías me gustó mucho también del cómo platicarlo desde casa, cómo cambiar nuestro mindset desde la charla incluso, ¿no? Hay que hablarlo. Creo que todavía tenemos bastante camino por recorrer. Todavía hay algunas formas de discriminación que quizá ni conocemos.
Siguen ocultas, siguen en la sombra, pero de eso se trata, platicarlo, hablarlo, alzar la voz, no quedarse callados para poder visibilizar y que todos nos podamos dar cuenta si estamos siendo víctimas o victimarios, ¿no? Y poder cambiarlo a futuro. Sobre todo para quienes vienen, para quienes se quedan atrás de nosotros, ¿no? Para quienes vienen atrás de nosotros. Y con eso cerramos. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos también en Spotify. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos en ADN 40 al ratito, hablando del mismo tema. Y síganos en redes sociales, síganos en YouTube, síganos en Spotify. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves, jueves de Researchland. Desafortunadamente, la primera impresión que tenemos de alguien nos genera un rechazo o una aceptación social, ¿no? Se ha perdido un poco el respeto y las nuevas generaciones, como que es mucho más fácil que juzguen y discriminen a otras personas por el entorno en el que viven. Al momento tal vez de contratar a alguien en un trabajo puede ser como un factor, aunque la persona esté súper preparada, tenga muchos estudios, tenga muy buena capacidad de resolución de problemas, a veces una primera impresión sí puede ser un factor para que entre o no, a un trabajo. Ahora, ayudar a combatirla pudiera ser tal vez, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si se le pide consejos sobre algún hecho de discriminación que pueda sufrir una persona, tal vez ChatGPT pudiera dar consejos o pudiera remitir tal vez a las páginas o los contactos de instituciones para evitar la discriminación, algo así. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland.